Veamos cómo realizar gráficas de funciones polinomiales y racionales. En este primer problema nos piden trazar sin evaluar la gráfica de un polinomio. Entonces aquí tenemos a nuestro polinomio y nos dicen sin evaluar. Eso significa que no vamos a tomar valores de x específicos para sustituirlos en la función, sino que vamos a analizar aspectos generales de la gráfica. Esos aspectos pueden ser el comportamiento en los extremos, la simetría que tenga la función y las intersecciones con los ejes. Entonces vamos a ver primero el comportamiento que tienen los extremos. Como ya sabemos, para un polinomio, el comportamiento que va a tener para valores muy grandes o muy pequeños va a ser muy similar al de su coeficiente principal, es decir, al coeficiente que tiene el exponente más grande. Entonces lo que necesitamos es fijarnos en el coeficiente principal, que en este caso es precisamente x a la cuarta. Eso quiere decir que para valores muy grandes que tienden a infinito o muy pequeños de nuestra función, la gráfica se va a comportar como x a la cuarta. X a la cuarta es una parábola que abre hacia arriba porque esta cantidad de aquí es positiva. Entonces el comportamiento que vamos a tener va a ser como este. La función se va a comportar de esta forma sin importarnos por el momento cómo se comporta en valores intermedios. Entonces vamos a tener que para valores muy chicos se encuentra en el segundo cuadrante y para valores muy grandes se encuentra en el primer cuadrante. Ahora, respecto a la simetría, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar si la función es par o es impar. Para eso sustituimos menos x en la función. Y entonces tendríamos esto. Si simplificamos, vamos a tener x cuarta menos 3x cuadrada menos 2x. Y después comparamos esto que obtuvimos con la función. Y nos preguntamos, ¿es igual a la función original? Y vemos que no, porque este último término está cambiando de signo. También nos preguntamos, ¿es igual a la función original con el signo menos, es decir, con todos sus signos invertidos? Y tampoco, porque este sigue siendo positivo y este sigue siendo negativo. El único que se intercambió fue el final. Entonces, esto significa que no es igual a la función original, entonces no es par, que tampoco es igual al negativo de la función original y por lo tanto tampoco es impar. Entonces esta función no es ni par ni impar. ¿Qué significa eso? Pues significa que la función o su gráfica no tiene simetría. Entonces estamos buscando una función sin simetría. Ahora, respecto a la intersección con los ejes, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para encontrar las intersecciones en Y, es hacer x igual a 0. Si hacemos x igual a 0, entonces tendríamos y igual a 0 a la cuarta menos 3 por 0 al cuadrado más 2 por 0. Y todos y cada uno de estos términos se anulan y entonces nos queda y igual a 0. Esa es nuestra intersección. Entonces en el eje y cruza en y igual a 0, que es correspondiente al origen del centro de coordenadas. En x lo que tenemos que hacer es hacer y igual a 0. Entonces lo que tendríamos que resolver es esta ecuación de aquí. Y entonces el primer inconveniente que veo es que es un polinomio elevado a la cuarta potencia y que yo no tengo una regla específica para determinar las raíces de ese polinomio. En este caso en particular vemos que cada uno de los términos tiene una x, entonces la podemos factorizar. Y entonces tenemos esto. Aquí tenemos dos factores tales que al multiplicarlos nos da 0. Podemos ver que sale una condición
automática, que es que x sea igual a 0. Si este de aquí es 0, entonces el producto es 0. Y ahora lo que tendríamos que resolver sería este otro de acá. X, perdón, este era x cúbica menos 3x más 2. Y este tendría que ser igual a 0. Pero otra vez, este es un polinomio al cubo, no tengo una regla para resolverlo. Entonces vamos a tener que utilizar algún método para encontrar sus raíces. Lo voy a escribir por acá. Era x cúbica menos 3x más 2. El método que vamos a utilizar se llama división sintética y me imagino que ustedes ya lo revisaron en cursos pasados, pero si no, lo pueden consultar en internet, en alguna de la bibliografía que dimos, y aquí además lo vamos a trabajar en este ejemplo. Entonces la división sintética requiere que conozcamos o que identifiquemos a nuestro coeficiente independiente, que en este caso es 2, y que busquemos los factores de ese coeficiente independiente. En este caso, para 2, sus factores serían 2, menos 2, 1 y menos 1, porque tenemos que considerar tanto signos positivos como negativos. Y además tenemos que considerar los cocientes entre esos factores, ¿sale? Y probar todos esos números que nos salgan como un posible factor de este polinomio. Entonces aquí lo vamos a hacer solo con 2 para mostrar el proceso. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una tablita en donde primero ponga el término que está al cubo, el término que está al cuadrado, el término que está elevado a la primera potencia y después el coeficiente independiente. Entonces vemos que en este caso el coeficiente que acompaña a x cúbica es 1. No tenemos término para x cuadrada. Después para x es menos 3 y el término independiente es 2. Y entonces lo que vamos a hacer es probar uno de los posibles, de los factores de 2 como posible raíz. Voy a probar primero 2. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer coeficiente lo voy a bajar. Y después voy a empezar a hacer multiplicaciones. El número que tenga aquí debajo lo voy a multiplicar por el que estoy probando. El resultado lo voy a colocar en el espacio siguiente y voy a realizar la operación de suma o resta que obtenga aquí. El resultado nuevamente lo multiplico por el número que estoy probando y así sucesivamente. Realizo las sumas. Entonces, primero tenemos 1 por 2 nos da 2. Entonces lo colocamos aquí. Y hacemos la suma 0 más 2, 2. Luego este que nos salió lo multiplicamos de nuevo. 2 por 2, 4. Y realizamos la suma. Menos 3 más 4 nos da 1. Y finalmente 1 por 2 nos da 2, lo colocamos aquí. Y 2 más 2 nos da 4. Ahora, nuestro reto es conseguir que este último número sea 0. Si este último número no es 0, entonces el número que estamos probando no es un factor. Y entonces no nos sirve en este caso, ¿ok? Entonces x igual a 2 no es factor. No podemos factorizar este polinomio de aquí utilizando esta condición de acá. Vamos a probar ahora x igual a menos 2. Entonces, teníamos estos valores y ahora vamos a probar menos 2. El primero lo bajo y hago la multiplicación. 1 por menos 2, menos 2. 0 menos 2, menos 2. Menos 2 por menos 2, 4. Menos 3 más 4, 1. 1 por menos 2, menos 2. Y finalmente 2 menos 2 me da 0. Obtuve 0, entonces este sí es un factor. Entonces x igual a menos 2 es factor. Si es factor, significa que yo puedo escribir este polinomio utilizando este y
voy a obtener, si realizo esta ecuación, voy a obtener que el resultado va a ser 0. Es decir, yo lo puedo escribir como x más 2 por otro polinomio de un grado menor que va a ir aquí. Ese polinomio, ¿cómo lo determino? Lo determino con estos coeficientes que me quedaron. Entonces ahora este va a ser el coeficiente del término con exponente mayor. Si aquí era 3, entonces aquí ahora va a ser x cuadrada. Aquí va a ser x y este va a ser el independiente. Entonces yo escribiría x cuadrada menos 2x más 1. Y entonces con este método yo ya logré factorizar a mi polinomio de grado 3 como este de grado 2. Y este de grado 2 yo ya lo puedo resolver, ya sea con la fórmula general o con cualquier otro método. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Buscamos dos números que sumados nos den menos 2, pero que multiplicados nos den 1. Y entonces esos valores son menos 1 y menos 1. Si yo sumo menos 1 con menos 1, obtengo menos 2. Si los multiplico, obtengo más 1. Y entonces me fijo que aquí ya tengo mis raíces. Esta, esta y esta. Y una x igual a 0 que veníamos cargando del ejemplo anterior, ¿no? Entonces aquí voy a tener x igual a menos 2 y voy a tener x igual a 1. Pero cuidado, esta aparece dos veces. Entonces, esta de aquí es una raíz con multiplicidad par. Entonces, eso va a tener implicaciones en la gráfica. Entonces, vamos a hacer un resumen de todas nuestras intersecciones. Teníamos que una era con y igual a 0, otra era x igual a 0 y las que encontramos con la división sintética. Y lo que queremos hacer ahora es ver qué multiplicidad tienen. Esta era simple, esta también era simple, salió una sola vez, esta también era simple y esta de aquí era de multiplicidad par, porque salió dos veces. Entonces, ¿qué nos decía eso de la función? Ya tenemos la información necesaria para intentar trazar. Dijimos que en los extremos va a ir así y dijimos que no tenía simetría, entonces no sabemos bien cómo va a ser. Y ahora vamos a poner las intersecciones en x igual a 0, en x igual a menos 2 y en x igual a 1. En y igual a 0 ya está contemplado en este punto en el origen del plano cartesiano. Entonces aquí tenemos nuestras otras intersecciones. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver las raíces, ¿no? Entonces, menos 2 es simple. Eso quiere decir que la curva atraviesa el eje. 0 también es simple, entonces la curva atraviesa el eje. Y luego x igual a 1 es par. Entonces, la gráfica se queda de un lado porque no atraviesa el eje. Ahora, como tiene que salir de este lado, nosotros esperamos que haga una U, como esta que les estoy marcando, y que se quede siempre del lado positivo de Y. ¿Okay? Entonces, este es el eje X, este es el eje Y, y si intento graficar mi función, sería algo de este estilo. ¿Sale? Ahora, yo les decía en clase, esta parte de aquí, yo la estoy dibujando como se me antoja. Yo no sé qué tan profundo debe ser este valle o esta cresta de acá. Yo simplemente estoy uniendo los puntos de acuerdo a la información. Esto no lo sé con precisión. Entonces estoy haciendo una gráfica sin tomar en cuenta estos valores de aquí que tienen que ver con valores máximos y mínimos que vamos a ver después. Entonces por el momento yo no puedo saber cómo son, pero tengo una idea general
de cómo es la gráfica de mi función. Por ejemplo, puedo decir que tiene un valor pequeño de este lado y de repente sube y luego vuelve a bajar para volver a subir. Tiene un comportamiento aquí que no es lineal, ¿no? Entonces puedo ir viendo más o menos cómo es mi función, pero me haría falta después determinar con precisión dónde están estos puntos. Entonces esa sería la gráfica que yo puedo trazar. Vamos a compararla con la gráfica de la función. Y entonces fíjense, esta es mi gráfica, cruza en -2, cruza en 0 y en 1, por ser de multiplicidad par, no atraviesa el eje. Y lo que les decía, aquí este pico está tan pronunciado y este no tanto. ¿Cómo lo puedo determinar? Por el momento no sabemos, por el momento simplemente lo dejamos como nosotros nos imaginamos que sea la función. ¿Okay? Entonces, para que se den una idea de que lo que estamos haciendo es trazar la gráfica, pero nos hacen falta elementos importantes que son, por ejemplo, estos piquitos de ahí. ¿Okay? Entonces, ese fue el primer ejemplo. Vamos con el segundo. Otra vez tenemos un polinomio y entonces tenemos que ver esos tres aspectos que son comportamiento en los extremos, simetría e intersecciones. Entonces, el comportamiento en los extremos. Pues vemos otra vez nuestro coeficiente principal es x al cubo y entonces eso significa que voy a tener algo similar a cómo se comportaría una función cúbica, que es que viene de abajo, pasa por el origen y sube. No me interesa el comportamiento en la región central, sino que en los extremos, cuando x es muy grande o cuando x es muy pequeñita. Entonces ese es el comportamiento que va a tener, eso es lo que espero y tengo que tomarlo en cuenta a la hora de graficar. La simetría. Entonces lo que tenemos que hacer otra vez es sustituir el valor de menos x en cada uno de estos términos y ver si la función es exactamente igual o si cambia un signo. Pero también les dije que había un truco, bueno, un método más sencillo. Si vemos que todos los exponentes en mi polinomio son impares, la función va a ser impar. Si todos son pares, entonces la función va a ser par. Pero si tengo mezclas de impares con pares, entonces la función no es ni par ni impar, ¿sale? Entonces, en este caso, voy a poner no todos los exponentes son pares. Entonces, la función no es par. Y no todos son impares. Entonces, la función no es impar. Eso solo pasa en los polinomios, ¿ok? Entonces, lo que tengo de conclusión es que la función no es ni par ni impar. Y eso implica que no tiene simetría. ¿Sale? Entonces, cuando uno está haciendo una tarea en un examen, puede decir, simplemente ver los exponentes y decir, pues no es ninguna de las dos, pero tiene que justificar por qué, ¿sale? Entonces pueden poner ustedes esto, por ejemplo, en su tarea, sin ningún problema. Lo que no se vale es simplemente decir no tiene simetría. Siempre hay que justificar por qué, ¿ok? Entonces, eso respecto a la simetría. Ahora, las intersecciones con los ejes. Entonces, otra vez. Empezamos con y y entonces hacemos x igual a 0. Entonces, si hago x igual a 0, voy a tener 0 al cubo, menos 5 por 0 al cuadrado, más 3 por 0, más 9. Y este término se me anula y entonces me queda y igual a 9. Entonces, ese es una intersección que voy a tener en el eje y. Ahora tengo que ver las intersecciones en x y para eso tengo que hacer y igual a 0. Eso implica resolver esta ecuación.
Y tenemos un caso similar al anterior. Tenemos una función cúbica que no sabemos resolver o que no tenemos una forma específica de resolver. Ahora, en este caso no podemos factorizar tampoco tan fácil porque este ya no tiene una x aquí, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es nuevamente utilizar la división sintética. Entonces, para utilizar la división sintética, lo que tenemos que hacer es escribir todos los coeficientes en orden. Aquí sí tenemos x cúbica, x cuadrada, x y el independiente. Entonces, tenemos que buscar los factores de 9, que en este caso, si se fijan, son más. Mientras más grande es el número, más factores tiene, ¿no? Entonces tenemos que buscar el 9, el 3, el 1 y todos esos con signo negativo y los posibles cocientes entre ellos. Entonces se empieza a hacer ahí un poco complicado. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a hacer la tablita. Vamos a suponer que queremos probar el 3, ¿no? Por ejemplo. Y entonces el primero lo bajamos. El 3 es un factor de 9. Entonces bajamos el primero y multiplicamos 1 por 3, 3. Menos 5 más 3 es menos 2. Luego menos 2 por 3 es menos 6. 3 menos 6 es menos 3. Y luego 3 por menos 3 es menos 9. Y entonces obtenemos aquí un 0. Entonces resulta que x igual a 3 es un factor. Ahora, ojo, yo probé varios y obviamente no voy a poner aquí los que no salen porque ya evidenciamos qué sucede si no uno de nuestros factores bueno, uno de los números que probamos no es factor, ¿no? Aquí simplemente no obtendríamos 0. Entonces, lo que voy a hacer es tomar los que sí, los que yo ya sé que sí son factores para tratar de simplificar un poco el cálculo. Ahora, lo que obtendríamos de aquí es que x igual a 3 es un factor y tendríamos un polinomio de grado 2 que tiene estos coeficientes de acá. Entonces vamos a escribirlo. Primero, para que no se nos olvide, tenemos y igual a 9, x igual a 3 y luego los coeficientes que teníamos eran 1, menos 2 y menos 3. Entonces nuestro polinomio va a escribirse como x cuadrada menos 2x menos 3. Y eso es igual a 0. Y ahora lo que tendríamos que hacer es factorizar este de aquí. Entonces, para factorizarlo, podemos usar la fórmula general o podemos usar esta reglita de encontrar dos números que sumados nos den menos 2, pero que multiplicados nos den menos 3. Y esos numeritos son menos 3 y 1, porque si se fijan, menos 3 más 1 nos da menos 2, pero menos 3 por 1 nos da menos 3. Entonces, fíjense cómo aquí obtenemos estas raíces que son iguales, es decir, van a tener multiplicidad par. Entonces tenemos esta solución de aquí, tenemos x igual a 3, que además es par, tiene multiplicidad par, y x igual a menos 1, que es una raíz simple, y entonces como es una raíz simple no tenemos ahí curvitas, ¿no? Simplemente vamos a ver que la gráfica atraviesa el eje. Entonces vamos a tratar de trazarlo, trazar nuestra gráfica, y entonces lo voy a poner por acá. Tenemos al menos 1, tenemos a 3,
Y por acá arriba tendríamos a y igual a 9. Lo voy a dejar por ahí. Y ahora lo que queremos ver es cómo es este polinomio de aquí. Entonces, dijimos que viene de por aquí y sale por acá porque es como una función cúbica. Ahora, en x igual a 3 tenemos una raíz par, entonces va a ser una curvita así. Entonces lo que yo espero es que mi gráfica venga de por aquí, que atraviese en -1, que es una raíz simple, que pase por -9, luego que haga algo, total que regrese, y aquí haga una curvita para irse hacia arriba de nuevo. Es decir, que yo tendría que esperar algo de este estilo. Ojo, aquí, aunque la gráfica atraviesa en 9, yo no puse este piquito aquí, porque no sé si el pico va aquí, si va más arriba o cómo es, ¿sale? Entonces en este caso lo puse un poquito después, aunque si lo ponen ahí, bueno, tampoco pasa nada. Pero recuerden que no sabemos cómo son estos picos, estos cambios que hace nuestra gráfica. Entonces esa función se vería de esta forma. Vamos a ponerles la función ya graficada y fíjense, tenemos exactamente el mismo comportamiento, viene de abajo, sube, atraviesa aquí en 9 y luego sigue el piquito, baja y vuelve a subir. Entonces, aunque no sabemos exactamente cómo se comporta aquí, el comportamiento general de la función sí lo conocemos. Entonces, veamos este otro. En este otro me ahorré o quiero ahorrarme el trabajo de encontrar las raíces y hacer la división sintética. Entonces en esta parte lo hice, ya lo puse factorizado, ¿no? Ya tenemos el polinomio factorizado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el comportamiento en los extremos. Ahora, el problema de tenerlo factorizado es que no sabemos cuál es el coeficiente principal, ¿no? Tendríamos que hacer la multiplicación, pero yo me fijo que aquí tengo una x, aquí tengo una x y aquí tengo otra x. El producto de estas me va a dar una x cúbica. Ahora, además, me están diciendo, me están sacando este signo de aquí. Entonces, cuando yo haga los productos, voy a tener aquí un signo negativo. Entonces, eso quiere decir que el coeficiente principal es menos x cúbica. Y entonces, lo que yo espero es que mi gráfica se comporte como menos x cúbica. Si la x cúbica es una s que hace esto, entonces menos x cúbica va a ser lo contrario. Y entonces vamos a tener un comportamiento diferente. Ahora, respecto a la simetría, otra vez yo tendría que hacer el producto de todas estas para ver si solo tengo exponentes pares o impares. Pero en general, cuando tenemos este tipo de productos, vamos a tener x cúbicas, x cuadradas y x. Entonces vamos a tener combinación de todos ellos. Entonces, como tenemos coeficientes, digo exponentes, déjenme borrar eso, exponentes pares e impares, entonces la función no es ni par ni impar. Entonces h de x no es par ni impar. Y entonces no tiene simetría. Ok, entonces ahora lo que tenemos que ver es cómo son las intersecciones para esta función. Pero les decía, en esta parte ya es muy sencillo porque ya lo tenemos expresado como factores. Entonces simplemente tenemos que tomar estos valores y esas van a ser nuestras raíces. ¿Sale? Entonces vamos a tener en x igual a -1
x igual a más 1, x igual a menos 2 y x igual a 3. Y entonces esas serían las intersecciones con el eje X. Ahora, pregunta, ¿cómo le harían para encontrar las intersecciones con el eje Y? Tenían que poner este igual a 0, este igual a 0 y este igual a 0. Entonces, cuando hagan eso, les van a quedar solo el producto de menos 3 con más 2 con menos 1. ¿Sale? Esa parte no la voy a hacer porque simplemente quiero ver un poco rápido este problema para que vean que si los tenemos así es muchísimo más sencillo. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestras intersecciones en X que estarían en X igual a 3, menos 2 y 1. Ahora fíjense, cada una de estas raíces son raíces simples. Eso significa que atraviesan a los ejes. Ahora habíamos dicho que el comportamiento es así y así. Entonces lo que tendría que hacer es buscar una gráfica que haga algo de este estilo, suba y regrese. Ahora, este valor de aquí nos lo va a dar la intersección con Y, que yo ya no quise sacar, que ustedes la pueden sacar. Y recuerden, el pico puede ir ahí o después, ustedes deciden cómo. Entonces, sobre esto y sobre esto, nosotros no tenemos control. La función no es simétrica, aunque pareciera, por la forma en la que la dibujé, no es simétrica, porque en todo caso, aunque este pico y este tuvieran la misma altura, no están reflejados respecto al eje Y o respecto al eje X. Y entonces vamos a ver cómo sería la gráfica de esta función. Entonces fíjense, aquí ya tenemos nuestra intersección en Y y tenemos precisamente ese comportamiento. Este pico es más profundo que este de acá. ¿Okay? Entonces esto nos da una muy buena idea de cómo son las gráficas. Entonces para funciones polinomiales tenemos que seguir este proceso y vemos que realmente es muy sencillo. La parte que se nos puede dificultar quizá son las intersecciones, resolver los polinomios cuando tenemos polinomios de tercero o cuarto grado. Entonces voy a hacer un corte de esta parte desde los polinomios y en otro video, para que no sea tan largo este de aquí, voy a poner las funciones racionales.